Lo dijo en la primera hora. 37 minutos, avanzamos con más de A Primera Hora. Seguimos hablando de la variante Omicron, y es que en estos últimos días, y con el propósito de evitar la propagación de esta nueva variante en nuestro país, las autoridades determinaron una serie de medidas y nuevas restricciones, sobre todo que aplicarán para estas festividades de Navidad y también de fin de año. Seguimos hablando de recomendaciones, y es por ello que saludo ya a esta hora a Cristian Rivera. Él es especialista en gestión de riesgos. Bienvenido, Cristian, un gusto. Un cordial saludo, mi estimada Belkis, a todo el equipo técnico y periodístico de Sonorama y por supuesto a esa gran audiencia. Diciembre siempre será un mes de unión, de compartir, pero también de mucha prevención. Correcto, y lo estamos viendo, ¿no? Y estamos viendo, yo decía, este incremento en el comercio que es normal en esta fecha, mucha gente que acude a los centros comerciales, se mantienen estas reuniones familiares, de amigos, de trabajo y demás, pero que en esta ocasión, en este año, está matizado por la presencia todavía de la pandemia y aún más de esta nueva variante. ¿Cómo miras actualmente cómo se va desarrollando justamente este tema en el país? Bueno, debemos entender que el coronavirus aprovecha de condiciones sociales como la indisciplina, la falta de compromiso, y también hay que entender que no hay claridad, no hay transparencia, no hay lógica, no hay coherencia en la estrategia de comunicación del gobierno. En tal virtud, eso no permite tener las directrices claras. Por eso la recomendación debe ser muy concreta, ¿verdad? Utilizar los equipos de bioseguridad en todo momento, de manera permanente, el lavado de manos, el distanciamiento físico, y de parte del Estado debería garantizarnos el testeo masivo. Nos gustaría a nosotros como ecuatorianos, como una medida de prevención, saber cuántas pruebas se hacen todos los días, cuántas pruebas, ¿verdad? También debería garantizar el tema de las vacunas y, por supuesto, el tema de la medicación, la asistencia médica y todos los insumos. Entonces, si vemos nosotros, este tema debe ser complementario, debe ser transversal, debe ser un tema muy visto ampliamente. Y algo importante, recordemos que diciembre es el mes donde más nos estresamos y podemos cometer errores que pueden terminar en una emergencia. Vamos analizando todo esto que has dicho por partes. Dices, no hay claridad en la estrategia de comunicación del gobierno. ¿A qué lo atribuyes? ¿Por qué lo decimos? ¿Por qué lo decimos? Solo por poner un ejemplo. ¿A qué se denomina calcular el 75% del aforo de una playa? ¿Verdad? ¿Cuándo una playa está al 100%? Una. Dos, se habla de que para poder cercar epidemiológicamente al virus y como una medida de mitigación, no se debe acudir a lugares de gran conglomeración pública, ¿no es cierto? Sin embargo, ahora mismo yo que estoy conversando con ustedes desde la Marín, veo los buses al 100% de aforo. Y no dicen, no hay control, y dicen que las ventanas deben ir abiertas. Han pasado 4 vehículos grandes de este momento y las ventanas van cerradas. Y es que complicado también con este clima, frío, ¿no? Exacto. Con este clima, por supuesto. Y entonces hay cosas que no hay esa claridad. Recordemos que ahora mismo algunos abogados han aportado con algunas ideas jurídicas diciendo que las directrices del COE no son válidas. Y en ese sentido yo pienso que el COE debería ocuparse de mejorar el Estado más que el COE, el Estado ecuatoriano, el gobierno ecuatoriano, que es lo que representa el COE, de fortalecer la campaña de comunicación, que eso es importante, la educación comunitaria. No es un tema de prohibiciones, sino de educación que nos permitan a nosotros entender el momento de vulnerabilidad que estamos viviendo. Porque las prohibiciones también generan a veces lograr evadir justamente esas prohibiciones, y ahí es donde se generan mayor cantidad de aglomeraciones. Por eso es importante que no solo se vea desde el punto de vista médico el tema del coronavirus, sino que también se vea desde el punto de vista antropológico, sociológico, comunicacional. Miren, la propia Organización Mundial de la Salud ha establecido
que el segundo gran eje que los estados en el mundo deben manejar se llama comunicación de crisis. Y siempre pensar con un enfoque que se llama reducción de riesgos. Entonces, en estas fiestas lo que hay que hacer es reducir el riesgo de infecciones, porque el segundo tema que a uno le pone a pensar es que nos dicen, vacúnense, es que ya con la vacuna estamos listos, somos inmunes. Y no es así, no es así. Lo que debe contener el mensaje estatal es, no se infecten, eviten enfermarse. A eso debe apuntar, no vacunarse. Ya hemos escuchado a los especialistas, a los médicos, que la vacuna no es 100% efectiva, que podemos ser nosotros mismos asintomáticos o personas que aparentemente estamos sanas y vamos infectando al resto de nuestro entorno familiar o personal. Entonces, el mensaje no es vacúnese ya. O sea, el mensaje que yo veo implícito es vacúnese, igual no se va a morir. Y no es así. El mensaje es, por favor, no se enferme, porque posiblemente el escenario de enero va a ser complicado. No va a haber toda una infraestructura de salud que pueda atender a la gran cantidad de enfermos por COVID. Entonces el mensaje es no enfermarse, no infectarse. Claro, hay que vacunarse, sí, pero también hay que fortalecer el tema de las medidas de bioseguridad. El fin de semana en Conocoto he visto con mucha motivación, con buenos ojos, cómo ese mercado, por ejemplo, en lugar de tomar la temperatura, de tener un señor guardita tomando la temperatura en la muñeca, ¿verdad? Han implementado uno como proceso, como paso a paso. Usted llega y le dicen, por favor, lávese las manos. Entonces ahí hay lavabos con agua, jabón, usted hace mucha espuma y los 12 pasos para lavarse las manos. Y después hay alguien siempre controlando, por favor, cuide su distanciamiento físico, no tenga mucho contacto con las personas cercanas y de igual manera utilice adecuadamente la mascarilla. Son medidas sencillas de educación comunitaria, pero que tienen un gran impacto. Justamente, es que también pasa por un tema cultural, digo yo. Ahora bien, si es muy necesario, como bien señalas, todo el tema de capacitación, de concienciación, de educación a la ciudadanía, yo consulto, ¿no hemos tenido suficiente estos 2 años para un poco dimensionar todo lo que originó, al menos el primer año de la pandemia en nuestro país, con resultados que fueron muy tristes, muy lamentables, pérdida de nuestros seres queridos, de amigos, de gente conocida? ¿No ha sido suficiente estos 2 años de alguna manera de pandemia para poder generar conciencia? Hemos aprendido poco, culturalmente somos una sociedad del abrazo, el beso, las reuniones familiares, y eso hay que tener cuidado en Navidad y Año Nuevo. ¿A qué me refiero? Por favor, debemos cambiar, justamente en base a lo que tú has dicho, ¿verdad? Cambiar esos patrones culturales y de convivencia en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo. ¿A qué me refiero? Posiblemente no tengamos que hacer una cena navideña con toda la familia, sino solo con nuestro círculo íntimo, ¿no es cierto? Si es que un poco tenemos visitas, no es un tema de descortesía, pero solo se puede recibirle en un patio, en una terraza. De igual manera podemos tener encuentros en lugares ventilados, abriendo las ventanas, así demás. Hay que pensar en aquello. Por otro lado, el tema de Año Nuevo, ¿verdad? No solo que es un tema de contaminación por la gran cantidad de toneladas que se producen por la quema de los monigotes, sino que muchas veces, bien, copita va, copita viene, el abrazo, el tomo te riego, o empiezan a tomar del mismo vaso. Entonces, esto genera también condiciones de vulnerabilidad frente a un virus que todos los días nos da más dudas que certezas. Siguen investigando muchas características de Omicron, que es la 15ª palabra del alfabeto griego, pero si nosotros no tomamos en cuenta recomendaciones básicas, faltarán letras del alfabeto griego para poder salir de esta situación de pandemia.
Ahora bien, Cristian, hablemos del tema de los aforos al que ya hacíamos referencia y esta falta de control también que existe, que no solo se evidencia a nivel de la transportación pública, sino también a nivel de estos lugares públicos como centros comerciales y demás. Las medidas están establecidas, las restricciones están establecidas, hay ciertos porcentajes de aforo que deben respetarse, pero ¿qué pasa cuando no existe, como ya decíamos, el debido y eficiente control? Es evidente que se trata de una corresponsabilidad de todos, yo lo entiendo, pero... Claro, el tema de la corresponsabilidad y aplicación de sistemas tecnológicos. Miren, algunos ya habrán ido a un centro comercial, qué interesante, donde el aforo se mide tecnológicamente. Le sacaron al señor guardita con el sensor de calor que andaba... sin mayor sustento científico midiendo la temperatura en la muñeca y ahora han puesto sensores de aforo. Bien. Entonces, mientras van entrando, sube una como nivel de batería y nos va diciendo cuántas personas están dentro del centro comercial. Y cuando va saliendo, la persona va bajando. Entonces, no es un tema de control, sino de generar situaciones que permitan justamente regular ese aforo. Ahora, otras personas en restaurantes con poca ventilación me han dicho, Cristian, es que este es el mes que más vendo. Y como vienen familias, yo solo les hago mesas para familias. Pero ¿qué tal si dentro de esa familia hay una persona que sale a trabajar, a estudiar y regresa asintomático a casa? Es que cómo saberlo, claro, es que cómo saberlo. Entonces esto es una ruleta rusa. Entonces, como digo, es un tema de corresponsabilidad, de generar nuevas estrategias, escenarios de ventilación, de distanciamiento físico, de tal manera que reduzcamos el riesgo de infección. En otro lugar, porque siempre estoy aprendiendo de esas lecturas sociales que hay en la ciudad, por ejemplo, en un restaurante he podido observar que para el distanciamiento físico, porque también nosotros nos respetamos, porque queremos estar al lado de papá, mamá, nuestra persona ideal, a pesar de que nos ponen cintas de no sentarse, rótulos, pero ahí mismo nos sentamos. He visto una idea interesante en un restaurante donde han puesto osos, peluches, para que la gente obviamente no retire los animalitos, estos juguetes, y no se sienten ahí. Entonces, como digo, el tema es ir generando nuevos escenarios, nuevas estrategias, pero no solo del tema de control, porque miren, las autoridades actualmente no creo que tengan la logística para controlar todo, ¿verdad? Porque tienen que controlar pandemia y tienen que controlar el tema de espacio público, seguridad, armas, seguridad, reducción de riesgos, socavones, deslaves, lluvias, y entonces frente a eso no podemos convertirnos en una sociedad que funciona solo bajo control. No, es una sociedad que debe entender que este es un trabajo en equipo. No queremos seguir encerrados, queremos salir a producir muy pronto, queremos salir a visitar a nuestros familiares próximamente, como dicen nuestras abuelitas, pongamos de parte, pues. También es una contribución de nosotros para salir próximamente de esta situación o de esta crisis sanitaria. Ahora bien, Cristian, dejemos de lado momentáneamente lo que tiene que ver con la crisis sanitaria y yo quiero aprovechar estos minutos para hablar de otras recomendaciones a propósito de estas fechas. Bueno, Navidad es lo que tenemos más próximo, estamos a un día de la Nochebuena y luego se nos viene fin de año. Año a año se generan estas recomendaciones a propósito del uso de pirotecnia y demás. Tú conoces muy bien de estos temas. ¿Qué decirle a la ciudadanía? Recordemos que diciembre se caracteriza por fuego, destellos, y esto les llama mucho la atención al ser humano. ¿A qué me refiero? El uso de pirotecnia que no debemos utilizar por el daño que causa a las personas, mutilaciones, o deja marcado su cuerpo para toda la vida. Seres humanos con autismo que por las detonaciones pueden generarse mucho daño, ¿verdad? Hay algunas personas que nos están escuchando esta conversación y seguramente tienen otros familiares autistas y cuando hay estos fuegos pirotécnicos, estas personas se asustan y se golpean. Y 3, nuestros animales de compañías, ¿no es cierto? Eso quiere decir perros y gatos que al escuchar los estruendos saltan de terrazas, escapan de las casas y mueren atropellados o simplemente se extravían.
por un lado. Por otro lado, también los incidentes por fuego. Ya hubo la semana pasada dentro de una iglesia un incidente por fuego porque a veces sobrecargamos de luces y lo ponemos en lugares donde hay material altamente inflamable. Recordemos que el árbol y el nacimiento tienen muchos implementos, muchos elementos que son altamente inflamables. No controlamos las velas, ¿no es cierto? Entonces, nuestro santo de devoción, el niñito, ponemos las velas y nos vamos. Y la otra es los inciensos del palo santo, y que hay que siempre estar monitoreando y atender rápidamente cualquier incidente por fuego, porque si no, se nos puede incendiar la casita. Entonces hay que tener mucho cuidado, supervisar estos elementos, no sobrecargar los tomacorrientes de conexiones de luz. Utilizar la luz LED, que no genera mucho calor, y a renovar ese juego de luces de la abuelita que hemos heredado de la abuelita mamá y ahora yo. Entonces esto ya tiene algunos riesgos, por eso es importante tomar estas medidas de prevención. Si va a salir de la casa, apague la vela, el incienso y las luces, que es lo importante. De igual manera se utiliza mucho el gas. Cuidado y las fugas de gas. Revisemos muy bien que estas queden bien desconectadas para evitar las deflagraciones que en años anteriores han cobrado vida. De igual manera la preparación de la comida. Cuidado, las superficies y líquidos calientes nos pueden producir quemaduras. Siempre mangos y agarraderas de sartenes y ollas hacia adentro de la cocina para evitar que sobre todo los más pequeños se quemen o personas con discapacidad. ¿Verdad? Cuando usted arme su arbolito de Navidad, verá que no será malito, verá que la base está adecuadamente sujeta. ¿Por qué? Porque hay dos personajes en casa que pueden ingresar al árbol, caerse, hacer que el arbolito se caiga, se vuelque, ¿verdad? Y produzca un incendio, les caiga tragedia a personas. ¿A quién me refiero? El gato. A los gatos les gusta, como se mueven los bombillos, el gato se mete, o los perritos. Hay que tener mucho cuidado. Y también a nuestros hijos que están gateando, están en el proceso de exploración, les llama la atención el árbol de Navidad, las luces, y como están gateando, quieren apoyarse en el árbol, les cae el árbol y tenemos lesiones. Entonces, esto es muy importante que nosotros nos acordemos. Igual las juntas de caramelos y la cena, tenemos los atragantamientos en los niños. Un caramelo y se atraganta, y la fiesta que era todo alegría, unión familiar, un gran susto. Entonces lo que usted tiene que hacer es mantener la calma, hacer que se incline el bebé un poco su espalda, y golpes muy fuertes y secos en la espalda, en la mitad de los hombros. Muy fuerte, ¿no es cierto? Se dan ahí los golpes. De igual manera, el adulto mayor que come copiosamente, que habla muy rápido, o de pronto la prótesis se le mueve y se atraganta con el pavo y demás, ahí la maniobra de Hemis. Fuertes compresiones entre el tórax y el abdomen, así, abrazando el pulgar, fuertes compresiones hacia arriba, se puede hacer, es la famosa maniobra de Hemis. Entonces son algunos factores que ya han sucedido, por supuesto. Y algo importante, no la pirotecnia, no solo que producen quemaduras, hay unas pastillitas azules que se llaman diablillos, que tienen los fósforo blanco, y a veces los niños se comen accidentalmente, mientras que otras personas utilizan intencionalmente para intentar suicidarse, y eso es muy grave porque el diablillo genera una enfermedad dolorosa, costosa y a largo tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Como digo, en Navidad, Año Nuevo, diciembre es caracterizado por el fuego, los destellos y las luces y la pólvora. Así que debemos cuidarnos todos. Ahora mismo hay otras opciones, y a los monigotes, yo entiendo que puede ser un tema cultural, pero en estas condiciones debemos ir cambiando. Ya no hay cómo quemar, ya no hay cómo saltar sobre el año viejo porque nos podemos caer y quemarnos. Ahora hay otras opciones. Haga monigotes con globos. Dele forma de un ser humano. Póngale careta, vístale, y al final, el 31 dice, a ver, yo quiero que este año se acabe la pandemia. Entonces ponen un globo con un marcador pandemia y ¡plac! Le revienta la pandemia. O sea, jugar lúdicamente. Ser creativos. Exacto, creativos. Porque caso contrario, recordemos que sucedía el 1 de enero de todos los años, las calles de Quito eran repletas de basura, residuos de acerrín, papel, las casetas de los años viejos y demás. Y claro, si uno hacía un examen de la calidad del aire, había gran contaminación. Es decir, el 1 de enero siempre empezábamos con saldo negativo en el tema de la contaminación. Entonces,
pensemos en todo esto, en cuidar a las personas con discapacidad, a nuestros animales de compañía con este tema de las detonaciones, de los fuegos pirotécnicos. Ojalá de a poco se vaya generando esta conciencia, porque todavía, ahora que yo he pasado por el centro histórico, todavía se venden de manera camuflada los fuegos pirotécnicos o artefactos que tienen pólvora. Recuerde, todo elemento que tiene pólvora es peligroso. Sin embargo, Cristian, y rápidamente con esto quisiera concluir, de tu experiencia, de lo que has visto a lo largo de los años, ¿podríamos decir que en torno al uso de la pirotecnia en esta época se ha ido generando conciencia? De a poco en realidad. He conversado con algunos amigos de las salas de emergencia de hospitales y todavía llegan, sobre todo niños con quemaduras en manos y otras personas con mutilaciones, sobre todo también aquellos que hacen la pirotecnia artesanal. Entonces debemos tener muchísimo cuidado, por favor, al utilizar estos implementos en estas fechas. Y los padres a estar aún más atentos. Claro, yo he visto papás que llevan cargamentos de pirotecnia para que el hijo juegue, se distraiga. Inclusive las inofensivas lluvias de estrellas, chispeadores, que no son tan inofensivas. Claro, no son tan inofensivas. Conozco, o estos globos que venden, estos globos chinos que uno piensa y dice, el siguiente año mi ilusión es que me entrevisten más en Sonorama, igual boto el globito, ¿no es cierto? Y se ve el globito como una ilusión, como una petición. Pero yo he visto en zonas, sobre todo donde hay casas patrimoniales de madera, teja y demás, se han producido incendios, conatos de incendio por esto. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo lo que hacemos. Ahora ustedes dirán, qué exagerado, el Cristian, mejor nos encerramos en la casa. O quizás hacerlo en zonas abiertas. Exacto, o sea, reduzcamos riesgos. Exacto. Miren, que Navidad y fin de año sea un momento de alegría, de reflexión, de pasar con nuestra familia en casa y no en la sala de emergencia de un hospital. Correcto. Cristian, importantes recomendaciones. Gracias por habernos acompañado hoy aquí en nuestras entrevistas. A ustedes, gracias por tomarme en cuenta. Lindo que tengan un 2022 lleno de mucha salud y que esta Navidad también la pasen en familia. Gracias, Belkis, un abrazo. Un abrazo para ti también. Ha estado con nosotros Cristian Rivera. Él es especialista en gestión de riesgos a propósito de estas sugerencias y recomendaciones a tener en cuenta en estas festividades de Navidad y de fin de año. 7 de la mañana con 59 minutos aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.